Una duda que siempre nace es si hay distinto trato por parte de los medios de comunicación a un candidato u otro. Y además, de alguna manera, cómo se va a reordenar el mapa mediático en los próximos años es una pregunta abierta. Para eso tenemos nada más y nada menos que al consultor de medios, experto y además ex miembro del Consejo Nacional de Televisión, el señor Luis Breul. ¿Cómo le va, Luis? Buenos días. Hola, buenos días, Nico. Qué placer tenerte para conversar y pensar. Nosotros nos conocemos desde cuando yo trabajaba en Uh. Televisión Nacional. Hace muchos años tú trabajabas en la dirección de estudio. Claro, De justamente, esa de época esa época. nos conocemos. Sí. Y nada, y he visto, bueno, tus columnas y por supuesto tu presencia permanente. Y hace un poco estuviste en el Consejo Nacional de Televisión. Y no puedo evitar preguntarte por qué se dan esas dinámicas tan singulares de campañas de bien público que llegan a ser vetadas por un grupo político, considerando por su parte de que tienen algún tipo de ideología detrás, cuando la violencia de género es contextualmente algo que no se detiene el día de las elecciones o algo que deja de pasar antes de una votación. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué el Consejo Nacional de Televisión, en torno a tu experiencia, haberla vivido, es como eje, haber vivido el CNTV, tiene estas cuitas problemas? Mira, tanto TVN como el CNTV o los organismos que tienden a estar binominalizados finalmente responden a una dinámica de nombramiento de consejeros de alta dirección que tienen un cierto patrocinio o llegan con un rol, ¿ya? Con una carga, una mochila, una representación detrás que finalmente Hay un problema con el sí, micrófono, dame un segundo. Ahí sí, parece. ahí Ya, sí. ahí sí. Que llegan los miembros de los consejos directivos, ya sea el directorio TVN, el Consejo Nacional de Televisión con sus consejeros, son personas nominadas por el Senado, o sea, propuestas por los presidentes de la República en cada periodo, pero el Senado los nomina, excepto los presidentes. Y eso implica que llegan con una visión, ¿ya? Y a lo largo de la transición han sido más bien lógicas binominales las que imperaron ahí. Y finalmente cada uno de estos miembros tiene su corazoncito y responde también a sus propios formas de pensar y de evaluar la sociedad, más allá de cumplir un rol que tiene que ver también, en este caso, con el correcto funcionamiento televisivo. Entonces, si bien se norma la televisión, se analizan, se toman decisiones, en ocasiones sensibles tienden también a politizarse. Ya, ¿Ya? es Ese es el inevitable tema. porque es binominal toda esta dinámica y no una dinámica técnica. Eh, es un mix, pero las miradas con las cuales se evalúa en temas sensibles tiende también a llevar a que las dinámicas de percepción política imperen. ¿Ya? Entonces, lo que pasó acá, yo creo que, bueno, se corrigió por lo que tengo entendido, pero también tenía que ver con una decisión que a la larga estaba politizando el mismo CNTV, ¿ya? Porque estaba evaluando políticamente una campaña de bien público, ¿ya? O sea, que era el recordatorio de una ley en el contexto de una conmemoración de una fecha, ¿ya? Y se evaluó políticamente que eso no era pertinente en un periodo preelectoral. ¿Tiene el Consejo Nacional de Televisión que pronunciarse políticamente en periodos preelectorales sobre contenidos que no responden propiamente tal a dinámicas de evaluación de denuncias ciudadanas o de fiscalización de oficio de contenidos que puedan estar lesionando la televisión? Ahí hay un tema, ¿ya? Esta fue una decisión política que se revirtió con otro criterio también político, ¿ya? Pero esas dinámicas se dan al interior de estos organismos. Es habitual. Eh, y cuando pensamos en esa charla, en el tono de esa conversación, en el Consejo Nacional de Televisión, hay muchas miradas y no se entiende muy bien también su labor hoy. A mí me parece que a veces es como un organismo que recoge lo peor de nuestra cultura, porque se transforma en un centro de reclamo y sapeo respecto a lo que me gusta y no me gusta de la tele. Hay cosas que no me gustan, pero Ya, esa sí. dinámica como de señora que está molesta y que incluso puede utilizar políticamente esto también es pernicioso. Em, ¿Qué Mm, pasa ahí? Mira, a ver, si un contenido televisivo te molesta
eh, uno tiende primero a reclamarle a las personas que tienen al lado, ¿ya? O a refunfuñar y decir, ay, pero ¿cómo dan esto? ¿Ya? Un segundo paso es decir, a ver, ¿a quién le reclamo? Porque esto ya me molesta realmente y no quiero que esté en pantalla. ¿No? El CNTV. ¿Ya? Entonces uno se mete a la página eh, y hace una denuncia. ¿Ya? Una denuncia que tiene que ser responsable con todos los datos de la persona denunciante. Y esa denuncia se va a evaluar posteriormente en términos de si cabe o no realizar una formulación de cargo en el marco de la normativa vigente regulatoria de la televisión. ¿Ya? Eh, si uno lo ve de manera así simple, claro, puede ser como un concepto de sapeo, como dices tú, pero en el fondo responde a una sensibilidad ciudadana frente a un contenido que una persona determinó o pensó que podía ser molesto o que podía ser lesivo. ¿Ya? Entonces, este organismo lo revisa. Ahora, ¿cuál es yo te diría que como el centro del debate hoy día? Es que regular una pantalla, que es la televisión abierta, y el cable, ¿ah? O la televisión de pago, digamos, por la vía del cable. Es una ventana de las múltiples ofertas que hay y si las otras no están reguladas, ¿por qué regular esta? ¿Ya? O sea, uno tiende, yo puedo irme a internet y ver los mismos contenidos en una plataforma de streaming por la que pago y no lo van a censurar, no lo van a cortar, no le van a sacar nada y tampoco está sujeta a este tipo de normativas. ¿Ya? Entonces, hay un anacronismo que tiene que revisarse, o sea, si realmente es válido que siga existiendo un ente regulador televisivo, ¿ya? O no, ¿ya? Bajo estas circunstancias, porque a la larga ya la mayoría del consumo, más de la mitad del consumo audiovisual que hay en este país, no es televisivo. Y no es televisivo abierto ni es de cable, y esa es una realidad. ¿Ya? Entonces, ¿y queremos tener regulación o más bien que se autorregule y que cada uno consuma lo que quiera? Ahí hay un debate que resolver, pero generalmente cuando se instalan procesos normativos regulatorios se tiende también a caer en sesgos valóricos o sesgos de otros tipos que terminan lesionando la libertad de expresión. En ese camino, Luis Bebraul, consultor de medios y además ex miembro del CNTV, estamos viendo que estamos en medio de la campaña presidencial y en Sí. medio de la campaña presidencial han pasado cosas singulares. Una es que José Antonio Caz no ha querido asistir a los clásicos programas de debate. Entre ellos, es un hito que don Francisco se ha ignorado en esta oportunidad. Sí, Creo que ahí hay sí. algo, hay un signo de época. Y que él tampoco haya reclamado. Me parece que eso es aún más llamativo. Estamos en otro tiempo. En otro tiempo. Sí. Y ahí es donde quiero preguntarte. Dime. ¿Hay sesgos sobre la cobertura en los canales? ¿Hay o hay diversidad de miradas? ¿Qué crees que es el diagnóstico del escenario? Lo abro en ese sentido. Mira, yo creo que hay muchas aristas que uno podría ex post revisar de esta campaña, ¿ya? Que tienen que ver un poco con la historia política de Chile. Por un lado, una candidata comunista. Chile es un país clásicamente anticomunista, ¿ya? O sea, desde la izquierda, en la propia izquierda hay un anticomunismo más o menos marcado. Baste ver que en las primarias la primera persona que puso el acento en el rol, en el sentido de que Jara era comunista era Carolina Toá. Ya te fijas que en el fondo puso la alerta de donde gobierna el PC lo hace mal. Ya, entonces desde ahí en adelante, bueno, hay un tema que tiene que ver con el PC en esta campaña, ¿ya? De decir, a ver, pero si es un partido que históricamente en el siglo XX propugnaba otro modelo, no democrático. Entonces, ¿qué hace en la democracia? Y ahí también el Partido Comunista ha sido poco claro en resolver esas dinámicas, o sea, ¿a dónde apunta? ¿Tiene todavía su utopía de otro modelo que supere la democracia? No sé, ¿ya? Pero los medios acá se han colgado de ese hito para contaminar toda la cobertura de Janet Jara, porque es una cobertura de sospecha, ¿ya? Es decir, a ver, este es como un topo que está metido en la democracia, así una gente que yo no sepa dónde va si llega al poder.
¿ya? Y eso permanentemente ha estado incrustado como sustrato en la cobertura de su propia campaña. Con el tema de Cast, Cast, por otro lado, ha tenido una insistencia de una campaña muy utilitaria y monofocal. Estamos en una emergencia, este país vive una urgencia respecto a seguridad, yo la voy a arreglar. A eso vengo. No me pregunten otros temas porque no viene al caso, no son pertinentes ahora. Esa lógica es la que resume esta campaña. Una comunista y un tipo que quiere ordenar la casa. Y bajo esa lógica se permeó todo el sistema de cobertura, tanto en prensa escrita como en televisión. ¿Ya? O sea, aquí hay una candidata que además se pensaba que iba a salir primera, bastante más holgadamente en la primera vuelta, no fue así, y eso también ha complicado mucho la visión de su viabilidad electoral en segunda vuelta. Y ahí estamos en un escenario mediático distinto. Están los grupos. Está Canal 13, que tiene el Sí, soporte del grupo Luxich en claro, general y toda su sí, estructura, que tiene interés en el mundo sí. minero, en el mundo La de la banca, banca. la previsión, Es bastante grande. sí. Está Mega, que tiene características similares, más Ujú. acotadas, pero que tiene interés en el mundo del Claro, retail está el y, retail, los vinos, los caballos, claro, el la hacienda transporte, tradicional. los Y productos agrícolas. Sí, sí, está, bueno, el canal del Estado sí, eh, lo y, que queda. y una señal que tiene interés extranjero, Claro. que ahora pasó de Paramount a un grupo nuevo, Un a un grupo grupo de nuevo, inversión. un grupo de inversión, sí, Chilevisión. Em, en ese sentido, lo que se va a ver en los próximos años, ¿qué crees que va a ser? Bueno, también Mm, está todavía sí, Albavisión. claro, con una condición muy extraña de subsistencia, muy precaria. También probablemente Y TV Más. sí, y TV Más, que son canales más pequeños, en el caso de Alba Visión, con la red, con Ángel González detrás. Y también lo que fue todo ese derrumbe del proyecto que tenía Víctor Gutiérrez ahí en el canal, nunca se explicó muy bien cómo terminó eso tampoco. Mm. Pero bueno, tenemos una industria de televisión abierta con muchos canales para lo que es el sistema de financiamiento actual. Y aquí probablemente vamos a tender a un polo de una industria bipolar. ¿Ya? Así como en los 90 era TVN Canal 13, probablemente lo que queda de esta década y la próxima van a ser Canal 13 Mega, probablemente. Y Chilevisión, un canal que va a tratar de mantenerse compitiendo lo más que pueda, ¿ya? Pero las espaldas económicas no las va a tener como las tienen estos otros grupos. Y Televisión Nacional es un medio que está en una situación muy inestable, precaria, inviable económicamente y organizacionalmente y corporativamente muerto. Entonces, como proyecto de televisión pública, ahí se está tratando de mantener a un enfermo así con cuidados paliativos, ¿ya? Claro. Pero mucho futuro, valor futuro no tiene. Y en ese camino, ¿ves diversidad? ¿Ves No, cierre? concentración, ¿Ves más mucha concentración? más concentración en lo que es la industria abierta y una, una tendencia a radicarse a las audiencias en múltiples ofertas nuevas de podcast, de sistemas de consumo audiovisual distintos, porque finalmente para allá va incluso también la mayor empatía con los puntos de vista y los estilos de opinión que cada uno de estos podcasts tiene. ¿Ya? O sea, claramente la gente va a operar con los podcasts como opera con las radios. ¿Ya? Va a escuchar o va a ver lo que le acomoda a su modo de pensar. ¿Ya? Pero la televisión abierta va a ser como ese bolsón, ese commodity, que nos va a dar el tufillo de lo que está pasando en la calle, esa actualidad así como inmediata, compitiendo un poco con la radio, pero no más, no tiene mucho más. O sea, la gente que piensa que los reality son un caballo de batalla de generación de valor de marca, creo que están locos. ¿Ya? O quienes piensan que los matinales también van a dar valor de marca. No, son contenedores. ¿Ya? La televisión abierta se ha administrado cada vez más alargando los formatos
abaratando costos y haciendo economía de escala. O sea, lo que tú crees es que realmente lo que está pasando es un debate sobre los modelos de producción. Porque el Sí, podcast o el streaming hay, de otra escala, la televisión lo mismo, hay modelos. tiene otro modelo, pero Sí, más grande, pero los números empiezan a aparecerse. no, por supuesto. O sea, aquí hay una forma de producción nueva, de modos de producción, sobre todo a nivel de lo que es el sistema de audiovisual digital, ¿ya? De podcast principalmente y de plataformas de entretención, ¿ya? Y eso está creciendo de manera expansiva, muy rápida, ¿ya? Frente a un sistema abierto tradicional de televisión que se está anquilosando y radicando en audiencias cada vez más viejas, ¿ya? O sea, audiencias que superan los 55, 60 años como cada vez como un grupo más fuerte. El grupo focal de la televisión tiene sobre 50 años y gran parte del consumidor televisivo todo el día es de la tercera edad y sectores populares principalmente. Entonces ahí está el debate que viene. Claro, entonces, ¿qué responsabilidad tiene la televisión también formando opinión o percepciones en esos grupos? Ojo, hay un tema potente en eso. Todavía esos medios forman mucha opinión a las personas que no tienen acceso a otros medios. ¿Ya? En ese sentido, es importante dar un poquito ese debate. ¿Ya? O sea, no es banal cómo se cubren a los candidatos, por ejemplo, en televisión, y el hecho de que Kast no vaya al programa de Don Francisco, que finalmente lo va a ver un público también mayor, ¿ya? Un público adulto. Tiene que ver también con que sus destrezas comunicativas son más bien duras, ¿ya? Y Don Francisco es un entrevistador blando, ya que va a la emoción, juega a la emoción, y en ese plano Janet Jara tenía más ventajas de lograr empatizar con una cierta audiencia. ¿Ya? Yo creo que esas son evaluaciones que se hacen al interior de los comandos respecto de dónde me conviene ir, cuándo me conviene exhibirme y cuándo no. ¿Ya? Y la televisión abierta todavía juega ese doble rol, te fijas un poco como esa comunicación, explotación emocional. En ese sentido, ¿Cass Sí. está bien en no ir a los programas? Políticamente o estratégicamente dentro de él y de su campaña, no tiene que ir. No debería. O sea, si yo fuera asesor de él, claramente le diría, no vaya. Ahora, si yo fuera asesor de Jara, le diría, vaya, porque le Pero la conviene, pregunta porque es por qué los canales bajan los programas de debate cuando Cass se em, baja. En otros países, yo me acuerdo, hay un debate histórico en sí, Argentina, habría una silla que hay vacía. una silla vacía. Lo dicen Vacía, al sí. aire en un programa de debate, invitan a los dos Claro, candidatos sí. y dice el presentador, dice, Sí, hay una silla vacía. Y muestra que no está. claro, Acá no sí. hay posibilidad de tener la silla. No, no hay posibilidades. No hay posibilidad de tener la silla y eso también te marca ese poder, digamos, que hoy día tienen los candidatos respecto de la televisión. Antes era impensable decirle que no a don Francisco, un candidato presidencial. Es más, don En Francisco era los, el presidente. claro, claro. O sea, Una fuerza él, equivalente. él era el estadista que estaba preguntándole a los candidatos A lo qué que van a quería, a hacer. lo que Claro, quería oiga, el ¿usted a qué estadista que le viene? decía, ¿A qué ¿quién es viene el a mi país? presidente? ¿Te fijas? Claro. Claro. Hoy día no. ¿Ya? Pero don Francisco sigue siendo también, ojo, ancla con la Teletón, es un personaje clave. Es Sí, clave. este domingo y sábado es la Sí, Teletón. sí, sí, Claro, este viernes y sábado es la sí, Teletón. sí. Y siempre políticamente puede pasar algo. Sí, desde las rutinas de imitación que tiene Kramer, que a veces aparece ahí y lanza algunos misiles. El humor, fíjate que puede ser muy destructivo en la imagen de los políticos. Así le pasó a Pablo Salaquet, por Ujú. ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ver con qué viene la Teletón, pero debería ser una instancia donde estén los candidatos. Sí, que Sí, estaban diciendo que al sí. principio Cast no iba y después dijeron que sí va. Es impensable que no vaya a una obra social como esa. Es bueno pensar Sí, contigo, Luis, para ir cerrando, porque sí, pasamos por el CNTV, pasamos por el Estado de la Tele y pasamos por los candidatos. Y por sí, supuesto con la Teletón como un hito que no se remueve, pero sí. que también depende de la figura de Mario Kreuberger. Es muy curioso, ¿eh? Porque ya don Francisco tiene una edad muy avanzada, él mismo se ha sentido muy cansado con esto, pero la Teletón es más allá del programa televisivo, es una obra social y está incrustada en la mentalidad de los chilenos, ¿ya? Cada grupo social, cada estrato lo vive de una manera especial.
el mundo popular lo siente suyo, como una obra que los pone en pantalla. También ha habido, años anteriores, ha habido críticas a cómo se expone el dolor o se sobreexplota a veces algunos casos, ¿ya? Que son muy sensibles, pero la gente dona principalmente. Esa obra se sostiene por la donación de la gente y siguen donando. Entonces, te digo, es un minuto anual del país donde se genera capital social. ¿Ya? Es decir, se fortalece una obra con la contribución de todas las personas que se sienten, en este caso, ligadas a contribuir y no desconfían. ¿Ya? Los grupos que desconfían de la Teletón suelen ser muy minoritarios. A veces son jóvenes de sectores más bien como clases medias bajas, que tienden a tener una especie de mirada degradatoria, así como paranoica, ¿ya? Como que aquí Claro, esto es como aquí hay algo escondido. Pero no, conspiranoia. pero la obra funciona, ha pasado mucha gente que se ha rehabilitado por ahí. Entonces, veamos qué es lo que va a suceder. Probablemente en el contexto en el que estamos va a ser importante la presencia de los candidatos ahí y muy sensible. Oye, Dime, y para ir redondeando, creo ¿sí? que inevitable en esa dinámica, pensar que hay cosas dentro de la industria de la televisión que muchas veces pasamos por alto porque no queremos perder nuestro lugar o de alguna manera trabajar en torno a algo normal que no lo es. Bueno, la tele no es normal como lugar de partida, la gente te exhibía como un zoológico. No, la tele no es un lugar de gente normal. No, no. Pero entendiendo eso, ha habido por parte de republicanos ciertas prácticas de telefonazos que ellos mismos admiten. Ujú. Y si llegan al poder, esos teléfonos van a sonar más fuerte o siempre estuvieron. Mira, a veces se silencia el ring, pero no quiere decir que no llamen. ¿Ya? Habitualmente se llama a los medios y para eso hay segundas o terceras líneas dentro de las dinámicas de poder en este caso los ministerios vinculados con las comunicaciones que se encargan de eso. Ahora, es interesante ver cómo republicanos, si es que llega a acceder al poder, va a manejar las comunicaciones. ¿Ya? Porque, claro, es un grupo vertical. Es un grupo vertical que tiende también o ha tendido históricamente a ser muy sensible a las disidencias. ¿Ya? Es decir, a las disidencias internas. Siempre ha habido ahí cierta tensión, ¿ya? Pero yo creo que los telefonazos siempre están, ¿ya? Siempre van a estar. Lo que pasa es que uno no se entera, ¿ya? Y cada gobierno tiene sus modos de enviar los mensajes. Sí. Vamos a estar atentos a eso. Luis Ok. Breul, muchas gracias. Te podemos leer en... Escribo habitualmente, quincenalmente, unas columnas de análisis en un sitio llamado La Nueva Mirada, que es una revista de actualidad, cultura, política nacional. ¿Ya? Habitualmente escribo ahí y a veces en mis propias redes, en LinkedIn, pongo algunas cosas. Te vamos a estar mirando. Muchas gracias No, por por favor. esta conversación esta mañana. Gracias a ti, Nico. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM. Seguimos en la mañana de tu...